Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Una mañana de bendición. Estoy contento, estoy gozoso, siento alegría en mi corazón. Dios es bueno. Amén. Me sorprendía esta madrugada al buscar el rostro de Dios, porque dentro de mi corazón fluía esta palabra: gracias a Dios. Involuntariamente, hablando de mi sentido, de mi capacidad pensante, yo empecé a decir gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y yo me sorprendía, porque llevaba peticiones que estamos orando por hermanos que están pasando por procesos de enfermedad, de restauración. Dios bendiga al pastor Saúl, que este día a Dios le ha placido así, que Él se ha intervenido quirúrgicamente, y lo bendecimos. Amén. Creemos que dentro de un par de horas lo vamos a tener de regreso en victoria, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a nuestra hermana Lupita, nuestro hermano Francisco. Estamos orando por el papá de nuestra hermana Lorena, estamos orando por la hermana Almita, y por todo aquel que Dios pone en mi corazón mientras estamos en el altar de la oración, buscando a Dios, amén, pidiendo de su gracia y de su misericordia. Y fluía de mi ser esa palabra: gracias a Dios, gracias. Lo chistoso, lo gracioso, es que le doy gracias a Dios en medio de la dificultad, en medio de los procesos, amén. Y ahí es donde nosotros entendemos que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde nosotros entendemos que cuando somos débiles somos fuertes. Ahí es donde entendemos un misterio que dice que hay que darle gracias a Dios por todo y en todo. Amén. Así que, mientras yo decía gracias a Dios, yo me regocijaba en el Señor, porque era mi espíritu agradeciendo. Era mi espíritu agradeciendo, porque almáticamente le puedo decir que yo debería estar frustrado delante de la presencia de Dios, pero Dios es bueno. Amén. Esta mañana, a petición de una hermana y por la necesidad que se da de que las redes sociales bombardean el ministerio, amén, bombardean el ministerio con el objetivo de frustrar a las personas y de dar una mala enseñanza acerca de las finanzas. Hace mucho tiempo yo estaba predicando acerca del diezmo y la ofrenda, y yo le decía a los congregados, amén, que si ellos no creían en el diezmo y la ofrenda, que agarraran la Biblia y en todos los pasajes donde se hablaba del dar para el ministerio, arrancaran esa hoja y se iban a dar cuenta que se iban a quedar sin Biblia. Porque cuando usted oye esos mensajes de las redes sociales, amén, diciendo que el diezmo era del tiempo levítico, que el diezmo era para los levitas, eso es ignorancia. Eso es una ignorancia total. Ignorancia porque no conocen la Escritura. Son gente que sale a las redes sociales para catapultarse, y usted está poniendo amén, 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 amén. Y tenga cuidado, la Biblia dice que el que predica un evangelio diferente, sea maldito. Y aquel que participa en esa predicación, que es diferente a lo que la Biblia dice, cae bajo maldición. Amén. Si bien es cierto el diezmo, que cuando hablamos del diezmo, hablamos del 10%. Amén, de nuestras ganancias para el ministerio. Cuando digo para el ministerio, el diezmo no es para el pastor. El diezmo no era para los levitas. Amén. El diezmo no era para el sacerdocio. Era para que se usara para el sacerdocio. Lastimosamente, y ahí sí tienen razón los críticos, es que hoy en día, pues muchos hacen malversación de fondos, amén, y eso no es culpa del pastor, él es ladroncito, ¿va? Pero la culpa es de la iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia debe de regirse no solo por un pastor, sino que tiene que haber un cuerpo de consejeros
un cuerpo de, llámesele ancianos, ministros, diáconos, como usted le quiera llamar, que supervisen la administración de la iglesia. El problema es que se oye como esa comida chatarra, esos mensajes donde alguien se para y dice: el diezmo era para los levitas, el diezmo ya no está vigente, el diezmo, el Señor nunca mandó que diéramos diezmos. Cuando yo, desde que escucho a esas personas, escucho a una persona ignorante. He sido llamado al ministerio desde hace 33 años. Y se lo puedo decir para la gloria de Dios, amén, para la gloria de Dios, que nunca he vivido del diezmo. Eso me da derecho a mí, como a Abraham y como a Pablo, a enseñarte algo sin la malicia de querer recibir algo de la iglesia. Pero ya dijimos antier que el obrero es digno de su salario. Con todo y eso, dice Pablo, yo he renunciado a ese derecho, pero es un derecho ministerial. Dios te bendiga, hermana Zulma Castillo. Amén. Se ve usted como toda una ganadera de rancho con ese sombrerote. Amén. Decía, es una total ignorancia creer que el diezmo no está vigente. Es una total ignorancia creer que el diezmo era algo que se inventó para la administración de los levitas. Repito y digo, todo lo que tiene que ver con dar y con la finanza, eso no es un invento del hombre, es un invento de Dios. Amén. Es la mayordomía de Dios enseñada a los ministros, a los levitas y al sacerdocio según el orden de Melquisedec. O sea que eso es viejo, pues eso es. Había un sacerdocio que lo conocemos como el sacerdocio de Melquisedec, que solo el libro que ya vamos a leer eso, Génesis 14, nos habla acerca de ese sacerdocio. Salmo 104, del 1 al 4, que es una referencia a Jesucristo, nos habla de ese sacerdocio. Salmo 104, amén. Versículo 4 para ser específico, pero todo el capítulo se refiere a Melquisedec y es una referencia a Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7. ¿Quién era Melquisedec? Amén. Quiero que anote esto en su corazón, que lo ponga en su corazón, y que si bien es cierto, si usted no diezma, no peca, y tampoco es maldecido, amén, porque lo único que trae maldición en el dar es la ley. La Biblia dice que la ley produce ira, produce maldición cuando alguien no la cumple. Por eso usted lee Malaquías 3:10 y escucha que Dios habla y dice, Malaquías 3:6 dice, vosotros hijos de Jacob, porque la exhortación es para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Vosotros hijos de Jacob, dice, amén, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice el Señor. Y ellos dijeron, ¿de qué nos estás hablando? ¿De qué nos hemos apartado? Y él pregunta y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, toda la nación, toda me habéis robado. ¿Desde cuándo le han robado? Desde allá, desde que entraron a Canaán. Porque la promulgación de la ley y la práctica de la ley empieza ahí. La promulgación de la ley fue allá en Sinaí. Amén. Pero la práctica de la ley no fue sino hasta que entraron a la tierra de Canaán. Pero decir que el diezmo es del tiempo levítico, vuelvo y lo repito, esa es una ignorancia. Eso significa que esa persona no ha leído la Biblia. Eso significa que esa persona tiene un problema contra el ministerio. Es opositora a que el evangelio siga adelante. ¿Por qué? Porque antes de hablar del diezmo hay
hay que reconocer para qué era. Número uno, ya dijimos, Dios lo estableció. Ahora, ¿para qué es el diezmo? ¿Para el pastor? No. ¿Para los levitas? No. ¿Para el sacerdocio, según el orden de Melquisedec? No. Era para la ministración del sacerdocio. Esa es otra cosa. Amén. Porque bien lo dijo el sabio Salomón, el dinero sirve para todo. Y usted no me deja mentir, aquellos que se oponen al dar y al ministerio, que Jesús no hacía eso, que Jesús no habló de eso, esa es ignorancia, Jesús habló de eso. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Hágase una pregunta a aquel que se opone, amén, y a aquellos que le dicen amén a eso, y a aquellos que tienen una confusión en su cabeza, hágase una pregunta. ¿Cuál es el propósito del diezmo, la ofrenda dentro de la iglesia? De acuerdo al contexto bíblico, el propósito es que este bendito evangelio, en el caso de Melquisedec, era que el sacerdocio se mantuviera. En el caso de los levitas era que el sacerdocio se mantuviera. En el caso de los pastores, que somos ministros del nuevo pacto, es para que el ministerio se mantenga. Entonces, quien se opone a eso, usted no tiene idea de cuántas veces he hambriado. Yo no soy así, yo estuviera más estiradito, más bonito. Yo estoy joven, apenas tengo 56 años. Y usted me ve aquí como pasita ya, porque paso unas hambres a veces. A veces me toca solo huevito. Esta semana nosotros aquí, mi esposa y mis hijas, hemos comido puro huevo. Ya no me veo bello, sino que me veo plumas. Amén. A veces me levanto con dolor de cabeza. Y usted dice, hoy no predicó el pastor, me duele la cabeza. Y no me estoy quejando, porque si algo he aprendido yo, amén. Y yo cuestioné a Dios un día cuando me dijo, vas a servirme. Le digo, pero yo aquí estoy bien, yo tengo dinero, yo tengo carros, colectivos, tengo negocios, yo aquí estoy bien. ¿Por qué me quieres sacar de mi confort? Para ir a aguantar hambre, le dije yo al Señor. Porque yo me aparté del ministerio en un tiempo. Yo sabía lo que estaba pasando. La primera iglesia donde yo fui a pastorear, hermano, la gente llegaba, había tanta hambre que la gente llegaba a pedirme a mí. Yo tenía que ir a pedir a una plaza. Veía a los hermanos que allá en Salvador se llama La Tiendona. Y me iba, y cada negocio que yo veía que era cristiano, yo le decía, hermano, nos puede regalar, soy pastor de tal iglesia, nos puede regalar plátanos para compartirle a la necesidad de la comunidad. Hermano, nos puede, y gloria a Dios por esa gente, porque yo me iba con un costal lleno. Y el domingo dábamos canasta bendita, le decíamos. Era al revés, dentro de la iglesia, nosotros nos esforzábamos, y lo digo nos esforzábamos porque nos esforzábamos. Iba a poner mi cara yo allá para que la gente que se congregaba pudiera llevar una libra, un kilo, si usted quiere llamarlo en un contexto mexicano, un kilo de arroz, un kilo de frijoles, 2, 3 cebollas, 2, 3 tomatitos, amén, plátano, frutas. Nos regalaban toda la fruta que ya estaba y la verdura que ya estaba mala, nosotros la llevábamos y le quitábamos todo lo malo, amén, y hacíamos picado, bolsita, y ya le dábamos bolsita a la comunidad. ¿Por qué? Porque no había diezmo y ofrenda en ese lugar. No había diezmo y ofrenda. Esa iglesia yo la levanté con niños. Y escuche bien, por eso el Señor dice que dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque a los tales es el reino de los cielos. Esa iglesia, la primera iglesia, la levantamos con 200 niños. Y a los niños yo les enseñé acerca del dar, porque los niños vivían en extrema pobreza. Y me tocó el corazón, y yo le traigo esto, porque usted tiene que ser como un niño. Amén. Creer a la palabra. Y un niño me dijo un día, pastor, ahora sí traigo diezmo, me dijo el niño. Y los dineros daban vuelta.
porque se los damos a ellos. Teníamos un programa que hasta hoy yo trato de mantener, lo que se llama cereal y leche. Yo iba a las iglesias grandes a pedirles cereal y a pedirles para la leche de los niños los días domingos. Y en muchas iglesias grandes que yo sabía que había, no me daban. Mejor en aquellas que estaban empezando. O me iba a la tiendona, a ese lugar, a la central de abasto, a pedir. Y usted criticando el ministerio, usted matando a los pastores. Ya están muriendo de hambre algunos y algunos se van del ministerio. Hay hombres de Dios, usted no tiene idea. Yo por eso le digo al Señor, o predico o trabajo, tú decides. Porque a mí me ha pasado venir a predicar después de venir sudado. Y yo he hecho de todo, yo he trabajado de todo, 56 años, yo he trabajado de todo. Cuando digo que he trabajado de todo, es de todo. Es de todo. Y yo llegaba a veces sudado, a veces me iba a cortar café en esa iglesia y a las 4 yo le decía al caporal, ¿sabe qué? Me tengo que ir. Él era cristiano, pero me decía, no, terminé su surco. Le digo, no, yo tengo que ir a predicar. Y como el dueño del cafetal era un misionero, yo le decía, bueno, ya hablé con el hermano Miguel, yo agarraba y me iba. Y él le dejaba a un hermano lo que yo había cortado. Llegaba sudando allá, hermano, a la iglesia. Hermano, Dios les bendiga, ¿cómo están? Y así no es. Este mensaje que yo le traigo hoy, yo no me lo he sacado de Flor de Abril, no, lo he analizado. Yo tengo años, gracias a un pastor que un día me dijo que los que no diezmaban se iban a ir al infierno. Miren a este. Basado en que Malaquías 3:10 dice que robará al hombre a Dios y que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Y yo le dije al pastor, oiga pastor, le digo yo, pero entonces aquí usted va adelante, le digo, porque usted no diezma ni ofrenda. Aparte de eso se roba las ofrendas de los ministerios, le digo yo. ¿Cómo lo sabía yo? Yo entiendo a la gente, yo era secretario de la iglesia. Y yo entiendo a la gente. Yo entiendo a aquel hermano que dice, yo no voy a diezmar aquí, porque yo estoy viendo que esta iglesia es Alibaba y los 40 ladrones. No, yo te digo, no hagas eso, mejor salte de esa iglesia. Y si tienes el valor y el coraje y el conocimiento bíblico, ve y dile al pastor, ¿sabe qué? Yo ya me voy porque aquí yo veo que el diezmo y la ofrenda, usted casa nueva, carro nuevo, usted y la gente necesitada. Vienen huracanes, van huracanes, vienen inundaciones. Porque ahora los diezmos y las ofrendas se ocupan para embellecer los lugares. Eso no está mal. Eso no está mal. Nosotros con las finanzas, el orden de prioridades es la comida. Si hay, compramos una camisa, un pantalón, ropita para los niños, y si no. Entonces yo no culpo a aquellas personas, no las culpo, sinceramente. No las culpo a aquellas personas que ya no diezman en su iglesia. Porque observan, porque tienen una conciencia despierta ya y se están dando cuenta que algo está pasando ahí. No lo juzgo por lo que hacen, pero usted lo que debería de hacer es salirse de esa iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta la comunidad de una iglesia, vemos que hay una malversación de fondos, ¿por qué no nos vamos a una iglesia pequeñita en donde tu diezmo es necesario? Repito, el diezmo y la ofrenda lo instituyó Dios. Partiendo de ahí, quien se opone al diezmo y la ofrenda, a Dios resiste. Porque quien se opone a lo que Dios ha establecido, a Dios resiste. Y si usted tiene una Biblia, lea la Biblia, léala. Y se va a dar cuenta y vaya arrancando cada hoja que se ha de dar. Cada hoja, quítela. Se va a quedar sin Biblia, mi hermano. Se va a quedar sin Biblia. Amén. ¿Para qué entonces? ¿Quién instituyó el diezmo y la ofrenda? Dios. Ese no se lo sacó de la bolsa un predicador. Ahora, ¿quién lo instituyó? Dios. ¿Para qué lo instituyó? Esto es importante saberlo para que usted vea el daño que puede hacer si usted deja de ayudar en su iglesia. Para la administración del sacerdocio. Amén. Habían sacerdotes según el orden de Melquisedec, del cual Jesucristo es señalado como parte de. Amén. Había un sacerdocio levítico y hay un sacerdocio
para la administración del cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 3, versículo 6 dice que hay ministros de la ley. Y nosotros los que estamos en Cristo somos ministros del nuevo pacto. Somos ministros. Dios te bendiga, Pastor Saúl. Entonces, usted no puede quitar de la Biblia lo que Pablo, que es apóstol, maestro y predicador, maestro, predicador y apóstol de los gentiles, que somos nosotros, lo que Pablo enseña, que el obrero es digno de su salario. Por ahí aparece un loco en las redes sociales agarrando un par de pasajes nada más. Y dice, no, yo reto a que me rete a mí. Amén. Díganle a ese payaso que me llame. Y si está por aquí cerca, vamos y hablamos Biblia. Amén. Porque a nosotros nos gusta. Y cuando usted escuche bien, cuando usted se opone al diezmo y la ofrenda, usted a lo establecido por Dios resiste, y eso es pecado. Ahora, cuando ellos dicen el diezmo era solo para los levitas, para el pueblo de Israel, y eso ya no está vigente, tienen razón. Tienen razón. El diezmo, que son 3 diezmos y un montón de ofrendas, que era una obligación, en eso sí tienen razón. Pero que me enseñen un pasaje de la Biblia donde diga que el diezmo ya fue destituido. No es que en el Nuevo Testamento Pablo, ¿qué es maestro? Pablo, lea. Yo me acuerdo, el pastor Samuel estaba yendo a la universidad cristiana y me dijo, lo encontré como a las 8 de la noche, yo andaba buscando por ahí unas pupusas y me dijo, hey Miguel, me dijo, Dios te bendiga, y me llamó. Y es un hombre que conoce Biblia. Para darle una reseña, hacían concursos del libro de los Hechos y eso lo sabía de memoria, para que se haga una idea. Y en la universidad, el catedrático, el que les enseñaba, le dijo, el diezmo no es bíblico, no existe para la iglesia. Y yo le digo, bueno, entonces que me explique Romanos capítulo 4, versículo 12. ¿Y qué dice Romanos capítulo 12? Dice, el pasaje dice que sigamos las pisadas, el ejemplo de nuestro padre Abraham. Amén. Y usted dice, pero es que Pablo no pedía diezmo. Pablo no pedía diezmo porque estaban vigentes los 2 ministerios. El lugar donde él vivía, el lugar donde él se movía, estaba vigente los 2 ministerios. Y el judío que se convertía al Señor no dejaba de practicar las ceremonias judías. Amén. Jesús diezmó. Él dijo, yo vengo a cumplir la ley, dice. Y parte del cumplimiento de la ley es diezmar. ¿Y de dónde sacó dinero Jesús si Jesús no trabajaba? Vino bueno, la Biblia dice que hay mujeres en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 4, si usted quiere leer más, de ese gusto. Pero habían unas mujeres que ministraban, escuche esto, le daban dinero al Señor. Hágase una pregunta. ¿Por qué Jesús aceptaba dinero? Porque la rueda del ministerio es el dinero. Si Jesús, con todo y ser Dios, si Jesús, con todo y ser sacerdote, si Jesús, con todo y ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, requirió de dinero para avanzar al ministerio, imagínese yo. Solo imagínese. Amén. Que tengo una esposa y tengo 3 hijos. Piense en eso. Cuando usted se oponga a las finanzas dentro de la iglesia, piense. Y le digo algo, no le hace daño a Dios. Dios no necesita tu dinero. A través de la Escritura yo me doy cuenta, y por la experiencia,
que cuando nosotros damos como resultado lo que tenemos es una bendición. Yo conozco gente que no es cristiana y diezman una iglesia y son bendecidos. Porque han descubierto que hay una bendición en el dar. Amén. Llámele diezmo, llámele ofrenda, llámele como usted quiera. Pero las finanzas las estableció Dios con un propósito. Y el único propósito con que Dios estableció finanzas desde Génesis hasta el Apocalipsis es para que el ministerio avance. Entonces, cuando usted se opone al diezmo y la ofrenda, lo que usted se está oponiendo es a algo que Dios instituyó y a que el evangelio no siga para adelante. Por eso cuando usted escucha en las redes sociales y usted dice amén a un evangelio, a una predicación, que Pablo dijo, si un ángel o uno de nosotros predica un evangelio diferente, sea maldito. Y el que dice amén a eso, maldito. Y yo veo un montón de gente, amén, 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 a un montón de barrabasadas que escuchamos en las redes sociales. Biblia no escuchás, inútil. Biblia no lees. Pero a las redes sociales le decía amén a todo. Y en la iglesia también le decía amén a todo. Indignado estoy yo. ¿Por qué estoy indignado? Porque hay ministerios poderosos que se han apagado porque la gente es tan tacaña que se le enseña del diezmo y la ofrenda. Amén. Y no conozco una sola persona que no diezme. Mire, una de las cosas que en mi práctica de diezmar he aprendido es que hay gozo en mi corazón. Impulsamos el ministerio. Yo conozco un pastor aquí, porque yo no tengo cobertura pastoral en este momento. Yo voy y yo le comparto de lo que Dios me da. Amén. A nosotros solo nos diezma una sola familia y es mi mentor. Es un pastor que conoce Biblia. Este hombre conoce Biblia. Amén. Y nos diezma. Y yo no soy su pastor. Pero sabe que este ministerio, yo un día le platicaba, yo sabes que he llegado al tope ya, porque hay una ley que se llama la ley del tope, donde uno dice, pues ¿y ahora quién puede ayudarme? Y dije, yo tengo que irme a trabajar, y me dijo, no, hemos sentido de parte de Dios ministrarte con los diezmos, me dice. Y es una familia que me manda los diezmos. Amén. Y Dios nos provee para que este ministerio siga adelante. Si no fuera por 2, 3 personas, amén, que nos ayudan financieramente, yo anduviera allá buscando un local para poner un carwash, un lugar donde lavar autos. Yo que estuviera aquí sentado, se perdería usted esta bendición de escuchar esta palabra, porque yo estuviera lavando un carro, porque yo tengo que darle de comer a mi esposa y a mis hijos. Entonces el diezmo, para ir ya a la enseñanza, el diezmo es un plan de Dios. ¿Para qué? Para la administración, no de los pastores, del ministerio. Que le den una mala administración en la iglesia, eso no es culpa del pastor, es culpa de los que están alrededor de él, que permiten esa soberbia. Y gloria a Dios por aquellas iglesias como en Estados Unidos que lo que hacen es recoger los diezmos y la ofrenda y ponerle un salario a un pastor. Eso es una buena estrategia para evitar que aquel no deje de tener, amén, y para que la iglesia también sea beneficiada. Porque en el sacerdocio, en la administración, no solo está el pastor. Yo soy de los que creo, mire, que de las ofrendas y los diezmos hay que darle al evangelista, a los ministros de alabanza, amén, porque ellos ministran, y para eso es el diezmo y la ofrenda, para la administración, para el sacerdocio, para todos aquellos que participan, amén. A mí me da coraje cuando se reventaron las cuerdas de la guitarra y el que toca la guitarra, que tiene ese oficio, tiene que irlas a comprar. Es una sinvergüenzada de una iglesia. Porque yo estoy de acuerdo con los que critican, pero que su crítica no sea con ignorancia. Usted tiene que conocer la palabra. Y dice la Biblia, empezando porque Génesis capítulo 14 habla del diezmo. Es un diezmo que lo da un hombre de fe. Amén. Y cuando vemos este pasaje del libro de Génesis capítulo 14, que está lejos
de la ley, hablo de cuestión de tiempo, está lejos de la ley. Amén. El diezmo vemos que fue para un sacerdocio, y ese sacerdocio es el sacerdocio de Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, amigo, que dices que la ley, que el diezmo es de la ley, amén, como si fuera poco. Si lees el libro de Hebreos, dice que la ley era sombra de lo que había de venir. ¿Qué significa eso? Que se quita la sombra y viene lo verdadero, que es Cristo, y todo lo que se hacía en la ley se tiene que hacer en Cristo. Alaba usted a Dios por eso. Es que hay total ignorancia. Todo lo que en la ley se hacía es sombra de lo que había de venir. La adoración, la exaltación, la ofrenda, el diezmo, amén, era sombra, era un tipo de administración que había de aquel que había de venir. Entonces leemos que el padre Abraham, el padre de la fe, es donde yo enseño que el diezmo se da por fe, por obediencia y por agradecimiento. Eso no es ley. Amén. Uno, se da por fe, se da por reconocimiento y se da por agradecimiento, porque estamos diciendo, amén, que hay un Dios al cual honramos y agradecemos por lo que Él nos ha dado. Y dice la Biblia en el libro de Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, aquí viene la información, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, amén, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en su mano, y le dio a Abraham, el padre de la fe. Si usted lee Romanos capítulo 4, usted se va a dar gusto hablando de lo que Abraham enseña, amén, y aprendiendo de Abraham. Y es donde le digo, el capítulo 4 de Romanos, versículo 12, dice que sigamos las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. Y aquí vemos a Abraham diezmando por fe. Sabe que hay un Dios, sabe que hay un ministerio. ¿Y quién es este Melquisedec? Bueno, la Biblia habla poco de ello, pero las referencias bíblicas, si usted va al Salmo 104, versículo 4, es una referencia a Jesucristo. Y vamos a terminar leyendo el libro de Hebreos capítulo 7, para rematar esta enseñanza. ¿Sabe? Cuando usted lee el libro de Juan, Juan capítulo 1, versículo 10 dice, en el mundo estaba, hablando de Jesucristo, en el mundo estaba, pero no le conocieron. Ya había habido un ministerio según el orden de Melquisedec aquí en la tierra. Dice, en el mundo estaba, amén. Y dice la palabra, en el mundo estaba, pero no le conocieron. A lo suyo vino, dice después, que es al pueblo de Israel, amén, y no le recibieron. Y después añade y dice, mas a todos los que le reciben, les da potestad de ser. Hay tres tiempos. En Juan capítulo 1, versículo 10, hay tres tiempos. Jesús estuvo antes de la ley aquí en la tierra, pero no le conocieron. Jesús vino otra vez, amén, para cumplirse Isaías 53, pero no le recibieron. Y después dice la Escritura, amén, que viene para estar. Digo, me voy, pero no los dejo, vendré a vosotros, amén. Y está hablando del tiempo de la ley, de la ley del Espíritu que viene a morar en nosotros. El cristiano no vive sin ley. El cristiano, dice la Biblia, en el libro de Jeremías 31, dice que sus leyes, escuche esto, sus leyes Él las escribirá ya no en tablas de piedra, ya no en Biblias. Él las escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén.
Así que quien pone el querer y el hacer para el cumplimiento de la ley es el Espíritu Santo en nosotros, con la única diferencia que la ley ministrada por el pueblo levita traía muerte. Amén. La ley ministrada por el Espíritu Santo trae vida, vivifica, no incluye maldición, no es a la fuerza. Dios no quiere nada a la fuerza, porque hay gente que diezma para que le den un privilegio. Estás jodido, estás mal. Hay gente que diezma para que lo vean, estás mal. Hay gente que dice, yo soy fiel en mi diezmo y ofrenda. No te creo. No se puede. No se puede cumplir la ley. No se puede. Si no, pregúntele a todos los pastores. Yo no creo que todos los pastores sean fieles en su diezmo y ofrenda. ¿Usted me pregunta a mí? No. A veces he agarrado como una ola y todo lo que agarro, a veces me falta la fe. Porque es por falta de fe. Y cuando yo no diezmo para el ministerio, amén. Cuando yo no diezmo para el ministerio, lo que estoy haciendo es atrasando ese ministerio. Porque Dios ha establecido eso para que avance. En la ley, la Biblia dice que el diezmo, usted lee la ley del diezmo, en la ley, y hay 3 diezmos, y dice que es para los levitas, para el huérfano, la viuda, para el menesteroso, para el extranjero. Y el diezmo de Levítico se comía con la misma gente, lo llevabas al lugar, pero había un diezmo que se llama diezmo de diezmo, que era para el sacerdocio, para los que ministraban en el altar. Porque los levitas eran una tribu, era parte de las 12 tribus. Entonces, una parte de los diezmos se convivía, usted lo llevaba, compraba, comía ahí en ese lugar, porque viajaban de lejos, y no me voy a detener en esto. Amén. Y cuando alguien critica el diezmo, tiene razón, no es de la ley, no es a la fuerza. Cuando digo a la ley, no es a la fuerza, pero no deja de ser bíblico. A Jesús una vez le preguntaron qué opinaba del diezmo. Amén. ¿Qué opinaba del diezmo? ¿Y qué dice el Señor? Estoy en Lucas capítulo 8, Mateo 23. Mateo 23 le preguntaron al Señor. Mateo 23, dice la palabra, 23. Le preguntan al Señor, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, amén, y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor está aprobando el diezmo. Y no solo el diezmo que nosotros damos, porque todo, escuche bien, todo lo que nos da, hay que diezmar un tiempo, hay que diezmar misericordia, hay que diezmar amor, todo lo que recibimos de Dios. Hay que diezmarlo, hay que darlo. Ahí es donde la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. Usted no da diezmo, don't worry about it, no se preocupe, no pasa nada. Ya no es una ley, pero eso no significa que no esté vigente. Vuelvo y le repito, lo estableció Dios. ¿Para qué? Para que el ministerio avance. Que hoy le hayan dado otro rubro, eso ya no es problema ni mío ni de Dios. Amén. Y yo le vuelvo a repetir, si usted cree que su diezmo y su ofrenda está siendo malversado en una iglesia, bueno, pues no deje de dar, vaya y dé a otro ministerio. El ministerio que nosotros nos ha permitido pastorear, yo siempre le digo a la gente, vaya, cuando usted ve a alguien evangelizando, vaya y siembre. Amén. Vaya y dele. Te gana el diezmo ahí, déselo. Si usted es tocado por el Señor, déselo. Porque ese es el chiste. De hecho, Jesús cuando dijo, el obrero es digno de su salario, no se refería, hermano, a los ministros de púlpito. No se refería a los apóstoles, se refería a aquellos que van a predicar el evangelio. Aquellos que andan por las plazas, aquellos que Él dijo, vayan por las plazas, súbanse a los tejados, hablen de este evangelio. Jesús mismo iba a los lugares, a los pueblos,
Pablo yo lo veía predicando allá en aquel lugar donde había un altar al Dios no conocido. Lo llevaron a Europa, a un lugar como un púlpito, y ahí le habló a todos. Amén. Pregúntese usted, ¿cómo Pablo alcanzó a moverse de un lugar a otro si no es con las finanzas? Pedía ray, no hermano. Los polizontes en los barcos eran maltratados, apresados y condenados. Y algunos, de acuerdo a algunas películas, algunos historiadores, eran tirados al mar. Se pagaba. Ah, no, pero es que Pablo hacía tiendas. Sí, pero en un momento. Ah, no, pues es que Pablo dijo que él para eso le bastaban las manos para no poner tropiezo. Amén. Sí, pero en un tiempo. Pero usted después ve, leyendo 1 Corintios capítulo 16, diciéndole a la iglesia, preparen la ofrenda. Y vaya que él dice que así como he ordenado en otras iglesias, que se haga. ¿De dónde ha sacado la idea de que no hay que dar? El ministerio, hermano, la rueda del ministerio es el dinero. Salomón, el sabio Salomón lo dijo. El dinero sirve para todo. Te opones al diezmo y la ofrenda, te opones a lo que Dios ha establecido. Y no me vengas con ese cuento que es de la ley, porque estamos leyendo el libro de... Y dice la palabra, amén, en Génesis 14, versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Este orgullo santo deberían de tener los pastores. Y cerrarle la boca. Yo recuerdo que llegué a una tienda allá en Chiapas, que estaba como una cuadra, yo no solía ir a preguntar, y yo vi a la niña del tiendero arrastrarse. Amén. Y yo empecé a orar en el Espíritu. Mientras buscaba, yo oraba por esa niña y le digo, Señor, restáurala, levántala. No tiene por qué andarse arrastrando. Y yo andaba orando. Cuando llegué a donde estaba el tiendero para pagar, me dijo, ajá, pastor, te andas gastando los diezmos. ¡Bum! Mírelo. Y yo solté a su hija. Yo andaba ministrando a la niña. Amén. Porque no solo soy ministro del púlpito. Yo voy por las calles ministrando, sin hablar, sin decir nada. Voy a los mercados, voy manejando, veo un problema, veo a alguien. Antes me metí y me sacaba mi 357 y me metía en los problemas. Ahora no, cuando yo veo a alguien pelando, yo me hago a un lado y empiezo a interceder y digo, Señor, ministranos. Interviene en ese problema, Señor. Llorando, y así es la gente. La gente sin conocimiento, la gente torpe. Amén. Y le digo, mira, tiendero, le digo, chaparrito, porque era un chaparrito, así pequeñito, como hasta aquí, yo soy chaparro, pero él me llegaba hasta aquí, pero tenía una boca así de... Y le tuve que decir, ahórrate tu ofensa, ¿sabes qué es lo que ando haciendo aquí? Le digo, estoy orando por tu hija. Y te invito, le digo, a la iglesia. Mire qué lindo esto. Te invito a la iglesia y ve a preguntarle a los hermanos si me dan diezmo a mí. Porque si algo se tiene que llenar de orgullo la iglesia, que Dios me ha permitido pastorear, es que cuando le dicen, ustedes le están dando de comer al pastor, ellos tienen el derecho de decirle, ¿sabe qué? Yo sé que hay pastores así, pero ellos tienen ese orgullo de decir, a nosotros nuestro pastor no nos quita para poder comer. Y no es que no sea mi derecho. Amén. Pero trato de poner un granito de arena. Y trato de imitar, como dice Romanos capítulo 4, versículo 12, la fe del padre Abraham. Procuro procuro ser como tal. No llego a los talones. Pablo dice, vean, imiten la fe.
Y cuando leemos Romanos capítulo 4, versículo 12, y yo le decía al hermano Samuel, bueno, dile a tu maestro en la universidad que lea Romanos capítulo 4, versículo 12, y me dice, ahí está todo. Amén. Sigamos las pisadas, el ejemplo de nuestro padre Abraham. Y esto es lo que deberíamos de ser los pastores, los ministros del nuevo pacto, los ministros del evangelio. Amén. Abraham da su diezmo por fe, por reconocimiento a un ministerio. Él no está haciendo un trueque, él no está diciendo te voy a dar el diezmo para ser bendecido, no. Él no se está quedando ni siquiera con el 90%. Le reconoció el ministerio según el orden de Melquisedec. Amén. El 90% le dijo, no, toma, para que no se diga que usted, reycito mediocre de cuarta, amén, ha enriquecido a Abraham. Porque yo he alzado mi mano al cielo, y quien sostiene los ministerios es aquel que nos ha llamado. ¿Hay procesos? Hay procesos. Pero eso no nos quita el derecho. Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho? Primera de Corintios capítulo 9, ¿acaso no tenemos derecho a traer una esposa? Amén. ¿Acaso no tenemos derecho a tener hijos? ¿Acaso no tenemos derecho de comer del evangelio y traer la referencia a la ley y traer referencia a Jesucristo también? Amén. No podrá posar al... Y entonces, pero más abajo dice, mas yo no hago uso de este derecho. Pero no es que no tenga derecho. Y todo aquel que se opone al diezmo y la ofrenda, agarra los últimos versículos de la Biblia, que lea todo el capítulo. Pablo está renunciando como Abraham está renunciando a ese derecho. Pero usted tiene el derecho de quedarse. Abraham está renunciando a él. ¿Por qué? Porque era el hombre de fe. Y el diezmo se da por fe, por obediencia y por reconocimiento a Dios. Porque hay un ministerio que tiene que seguir adelante. Y yo bendigo y rebendigo y redoble bendigo al pastor Saúl y a su esposa, a nuestra hermana Maribel, a Roxana, a mi hijo, que sostienen este ministerio. Sostienen este ministerio. Y por eso yo estoy predicando todas las tardes. Y por eso yo estoy en la plataforma de Facebook predicando. Porque el obrero es digno de su salario. Y aquel que tiene salario tiene que trabajar. Y dice la palabra, el que no trabaja, que no coma. Y esto escucha eso, sacado de un contexto bíblico, y empieza a criticar a los pastores. Venga y póngase en mi zapato. Venga aquí y doble sus rodillas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Despiértese. Atienda. Hay gente que allá está en Chiapas y me llama a cualquier hora que ellos quieran. Se enfermó, se le perdió el gato, que la cucha ya no quiere parir, que, hermano, mi hijo no ha venido, pastor, uno le hace de todo. Por eso dice la Biblia que el que come de la administración espiritual hace gran cosa si participa de los bienes a quien lo ministra. Un pastor le hace de psicólogo, de amigo, de pañuelo. ¿Y cuál es la recompensa? Que hablen mal. No importa que el mundo hable mal de nosotros. El problema es que dentro de la iglesia escuchamos las redes sociales y empezamos a ver mal a un pastor. Muchas personas me han preguntado, pastor, nosotros damos solo parte del diezmo en la iglesia. Y la verdad me dice, nosotros vemos que hay malversación. Líderes, gente que está al lado del pastor. Entonces yo le digo, bueno, no mienta. No mienta, le digo yo. Usted ponga ofrenda al Señor. Amén. Porque ¿cuántos Ananías y Zafiras vemos? Que decimos, este es mi diezmo, y el diezmo está... ¿Y por qué no caemos muertos? Porque no estamos en el tiempo de la ley. Porque los ministerios de los primeros apóstoles era bajo la enseñanza de la ley mosaica. Todavía tenían un ministerio de muerte. Amén. Usted tiene que ser sincero con Dios. Que le van a quitar los privilegios por eso. Entonces por eso se lo dieron. Entonces usted no está en la iglesia porque Dios lo puso, porque usted tiene un ministerio o porque usted ha sido llamado a servir. Entonces usted está en la iglesia y haga la prueba. No diezme. Cada diciembre o en enero suelen haber, no diezme otros 2 meses, usted va a ver si no lo quita. Y usted va a descubrir que usted está allí por su diezmo y ofrenda, que esa es una mala administración.
Hermano, ¿y qué hago? Hable con Dios. Aquí ha venido gente a decirme, mira hermano, ¿y cómo hago? La verdad es que yo no diezmo mis ofrendas. ¿Qué hago? Y me quieren embrocar a mí, yo le digo, hable con Dios. Hable con Dios. Porque yo doy mis diezmos donde yo quiero, donde me da mi regalada gana. Amén. Pero yo he hablado con Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no me congrego en un lugar. Y donde me he estado congregando, yo le pongo ofrenda al Señor. Ofrenda al Señor. No le pongo diezmo. Porque a veces no lo doy completo. Lo doy en una parte allí y otra parte en otro lado. Amén. Y a veces me lo clavo. La fe, cuando voy, por eso es que nosotros debemos de poner aparte, dice Pablo. Agarra el diezmo. Yo tuve una mamá y un abuelo que el día que les pagaban, ese día contaban y decían, este es el diezmo del Señor, y lo apartaban. Y lo apartaban. Y un día mi mamá lo metía en una bolsita de papel y ahí no teníamos, éramos extremadamente pobres. Amén. El resultado de haber ido a cortar café. Y un día mi mamá, soplando las brasas, no prendían, agarró el 90% y lo metió, y cuando vio las lucitas verdes que salían y rojitas, dijo, Gregorio, el dinero. No, dijo, Gregorio, el diezmo. Y no era el diezmo. Quemó el 90%, mi madrecita. Yo recuerdo la locura de ese día. Todos nos quedamos así, hoy no vamos a comer. Pero déjeme decirle algo, mamá siempre llevó el diezmo. Amén. Y de ese día, para que nos dieran el otro pago, eran 15 días. Y le digo algo, comimos. ¿Cómo hizo Dios? ¿Cómo hizo mi madre? No me pregunte, yo estaba pequeño. Pero es que el que honra a Dios, Dios le honra. Yo no conozco una sola persona que no diezme y no sea bendecida. A veces la bendición no la vas a ver económica, pero no te enfermas, pero vas por ahí, una persona te dice, oiga, lo andaba buscando, tenga, le quiero pagar esto que le debía. Oiga, y empieza a moverse el mundo espiritual a nuestro favor. Amén. Pero no por el diezmo, es por la obediencia. Amén. Es porque nosotros honramos a Dios. Porque el diezmo en sí no tiene poder, es dinero. Es sucio, anda de mano en mano. Si hay algo más sucio, según los entendidos, es el dinero, porque anda de mano en mano. Se lo meten por todos lados, lo guardan en todos lados. Han habido billetes, dólares que han venido de país en país. Usted ya sabe la historia. No se trata del dinero. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 9 que cada quien dé conforme puso en su corazón. Se trata de tu corazón. No por necesidad, no es un trueque, ni con tristeza. Amén. Porque la ofrenda y el diezmo que trae tristeza no es grata delante de Dios. Todo es por fe, con Dios todo es por fe. Y dice la Escritura, amén, dice la Escritura, en el libro de Hebreos capítulo 7, yo ya voy a terminar porque hoy le dije a mi esposa que yo iba a predicar poco, ya me pasé de la hora. Amén. Tenemos un pendiente. Esos que dicen, no, es que el sacerdocio levítico ya no es, ya pasó. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que era sombra de lo que había de venir. Amén. Era sombra de lo que había de venir. Entonces, escuche esto. Capítulo 7 del libro de Hebreos. Hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec, que Génesis 14, Salmo 104 habla de ello, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre. Escuche esto, sin padre y sin madre. En el segundo venimiento de Jesucristo, Él tuvo madre. Allá hablamos de uno que no tenía ni madre ni tenía padre. Para que eche su mente a volar. Amén. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. No nos vamos a detener hablando de la semejanza.
semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento. Los de Leví tienen mandamiento, y allí es por ley. Cuando hablamos del diezmo levítico, eso es por ley. Hay un mandamiento. Allá con Abraham, él ni está enseñando, él ni está diciendo, él está poniéndose como ejemplo. A nadie se le está pidiendo diezmo si no es por fe. Si usted quiere seguir el ejemplo de fe de Abraham, diezme, y usted va a ver los resultados. Si usted quiere seguir el ejemplo de Abraham, ofrende, hombre, sea agradecido con Dios. No es una ley, obviamente no es una ley. En el pueblo levítico sí dice la Escritura. Considerad pues cuán grande era este, a que aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Hablando del pueblo de Israel y hablando del ministerio levítico, aún estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿De dónde salieron? Escuche esto. ¿De dónde salieron los levitas? De los lomos de Abraham. O sea, son una descendencia, vienen de allá para acá. Parece ahí, dice. Es decir, de sus hermanos que aún también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a quien tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y escuche esto. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, escuche esto, en Abraham pagó los diezmos también Leví. ¿Qué está diciendo la Escritura? Amén. Está amalgamando la acción de los diezmos de Abraham y los diezmos de Leví. Porque los diezmos no es una idea de los levitas ni de Abraham. Es del cielo. Amén. Y dice el pasaje, en Abraham pagaron también los diezmos los levitas. Amén. Se amarra los sacerdocios. Se reconocen los dos ministerios. Y cuando hablamos del ministerio de Melquisedec, estamos hablando del ministerio de Cristo. Amén. Y una cosa es el diezmo en la ley y otra cosa es el diezmo para el ministerio de Jesucristo. Pero Jesús no pidió diezmo, no, pero los pagaba. Pero Jesús no pedía ofrenda, no, pero vivía de eso. Tenían un tesorero. Amén. ¿Y por qué no pedía el diezmo? Porque había todavía un lugar donde se llevaban los diezmos. Y él cumplía la ley. Los diezmos Jesús los daba. Amén. Porque él cumplía la ley. Y ahí es donde vienen los yo os digo. Amén. Yo os digo, aunque en la referencia de Mateo 23 dice, ay de aquel. No solo debemos de diezmar, dijo el Señor, aprobando el diezmo. Amén. Lamenta el comino, porque antes no se diezmaba dinero, se donaba el producto del campo, de los animales. Amén. Sino que también la justicia, el amor, la fe, todo tenemos que diezmarlo. Amén. ¿Somos condenados por qué? No. Cuando no diezmamos, somos faltos de fe, nada más. Dios no te va a condenar porque no diezmas. Y usted no me deja mentir, hermano. Mire. Usted sabe en su interior, porque esto es de Dios. Y Dios ha puesto sus leyes. Dice, mis leyes que he puesto en las tablas, ahora las voy a poner en sus corazones. Ya no hay necesidad de que nadie, porque en el nuevo sacerdocio, quien ministra es el Espíritu Santo. Y Él pone el querer y el hacer en nuestras vidas. Todo cristiano que tiene el Espíritu de Dios no puede negar esta verdad. No puede y no debe. Ahora, ¿qué hace Pablo? Pablo le llama semilla al diezmo y la ofrenda, a la administración
siempre de parte de Dios, porque es por revelación la enseñanza. ¿A cuál escuela fue Pablo? Amén. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12 que fue al tercer cielo. Amén. A ser enseñado, a ver cosas, a oír cosas. Que Dios lo levantó y lo llevó a la mejor escuela, las escuelas de las escuelas de las escuelas. Pablo tuvo el privilegio de la ley, sentarse a ser educado por un hombre conocido como Gamaliel, que era la crema innata de la mística judía, un sabio, un conocedor de la escritura. Y en el ministerio de Jesucristo, amén, en el ministerio del sacerdocio de Melquisedec, fue instruido en el tercer cielo. Y Pablo viene, y usted lee 2 Corintios capítulo 2 Corintios capítulo 9, 7 al 14, digo, cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Es la pregunta que surge. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás en contra del diezmo? No lo des. ¿Estás en contra de la ofrenda? No lo des. ¿Estás a favor del diezmo? ¿Eso hay en tu corazón? Dalo. ¿Estás a favor de la ofrenda? Dalo. Pero no lo des, dice Pablo, ni por necesidad, ni con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. A aquel que da. El dador alegre no es aquel que se le pide. Un dador alegre es aquel que está solícito para dar. Amén. Aquel que llega a la iglesia y dice, a mí me da tristeza, se lo digo, me preguntó el pastor que yo le estoy ayudando a predicar los días domingos en una iglesia aquí pequeña, joven. Amén. ¿Por qué no vino el domingo? ¿Quiere que le diga la verdad? Le digo yo. No vine porque no tenía para ofrendar y a mí me da pena no ofrendarle. Pero es que, hermano, usted sabe, sí, pero a mí me da pena. Hay cultos donde yo no llego porque a mí me da pena. No diezmar, no ofrendar. ¿Por qué? Porque tengo un orgullo, llámelo orgullo quizás. Yo voy a predicar a unos lugares y ¿sabe qué hago? Yo le digo, Señor, dame una ofrenda para llevársela al pastor. Y cuando yo tenía dinero, hermano, me invitaban a predicar, yo llevaba mi ofrenda. Y cuando el pastor me daba una ofrenda, yo agarraba la ofrenda a ese y le decía, tenga, esta ofrenda es suya. Y también aquí le traemos una ofrenda. Porque la iglesia a veces, hermano, da más para el visitante que para el mismo pastor. Vamos a recoger una ofrenda para el pastor y allá una monedita por aquí, otra por allá. Pero igual que el hermano fogoso que brinca, va, y tira patadas voladoras y todo. Vamos, y como te emociona. Pero él no es el que te pastorea. Vienes y sacas el mejor billete y no sabes el dolor que le causa a un pastor ver eso. No te lo dice, pero causa dolor. Ver cómo él 24/7, 365 del año te pastorea. Y viene otro y tú, gloria a Dios por eso, pero causa dolor a un pastor. Así que mira, cuando te opones al diezmo y la ofrenda, número uno es ignorancia. Cuando le dices amén a alguien que predica en contra del diezmo, eso es total ignorancia. No conoce la escritura. Cuando escucha a esos hombres que el diezmo era de los levitas, eso es mentira. Génesis capítulo 14 enseña que hay un sacerdocio. Y si usted lee todo el libro de Hebreos, usted se va a dar cuenta que ese es el sacerdocio de Jesucristo. Y si Abraham estuviera vivo, ¿sabe qué haría Abraham? Seguiría diezmando. Pregunto, ¿sí o no? Seguiría diezmando. Amén. Es que miren, el que no diezma, hermano, y tiene Biblia, es porque no la lee. El que no diezma y lee la Biblia y tiene Biblia y la lee, es porque su corazón está. Es porque no tiene fe, no tiene agradecimiento, no reconoce los ministerios. Y yo le digo algo, si usted no conoce un ministerio que no es del Señor, que no es, sálgase de allí. Pero no ensucia a los demás. Sálgase de ahí. Nosotros, ese pastor que nos dijo que predicábamos Malaquías 3:10 para condenar a la gente con ese diezmo. Porque el diezmo de Malaquías 3:10, amén, de 100 personas, 5 diezman
Y no diezman todo el año, ¿eh? De vez en cuando se clavan su diezmo. Bendicen a 5, a los otros los maldicen. De 100 personas, bendicen a 5, a 95, y digo siempre 96, incluyendo al pastor que también no diezma, lo maldicen. Si bien es cierto, no estamos en el tiempo de la ley, la Biblia dice que el diezmo fue establecido antes de la ley. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que la ley es sombra de lo que había de venir. Y primera a Jeremías 31:31 dice que la ley Dios la pone en nuestros corazones. Mándeme un pasaje, un solo pasaje de la Biblia, donde diga que ya no debemos diezmar. Mándemelo. 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 Cálleme la boca. Un solo pasaje. Uno solo con uno. Un solo pasaje. Mándemelo. Donde diga que ya no debemos diezmar. Solo uno. Deje de escuchar a los ignorantes. No quiere diezmar, no diezme. Amén. Pero no sea ignorante. No caiga en esa trampa. No se levante contra algo que Dios ha establecido, que tiene el propósito de que los ministerios se mantengan para que este evangelio avance. Pregúntese si no diezmáramos y ofrendáramos, no existiera ministerio. No existiera. Porque como tenemos una familia. No lea solo una parte de la Biblia en donde Pablo dice, yo no hago uso, porque en otro lugar él se está quejando y dice, al fin a los de Tesalónica, les dice, al fin han reavivado el cuidado de mí. Porque hay un tiempo que habían dejado dar para el ministerio. Y escúcheme, no se da, el diezmo y la ofrenda no es para el pastor, es para el ministerio, es para que esto avance, amén. Ahora entiende por qué la oposición de Satanás a través de hombres, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Todos estos ignorantes son discípulos de Satanás para que este bendito evangelio, amén, nos siga adelante. Nosotros aquí tenemos que poner luz eléctrica, comprar 100 sillas, arreglar un altar, pintar el lugar, poner piso, hacer un baño. ¿De dónde cree que lo vamos a sacar? Porque el local ya lo tenemos. No lo hemos abierto porque no hay energía. El pastor, ¿de dónde? Si yo tuviera el dinero, yo lo pusiera. Porque amo la obra. Y los que me conocen saben de lo que estoy hablando. Yo tenía dinero. Cuando yo tenía dinero, yo hermano, se lo digo, 2 años, 3 meses, pagando un local, 10,000 pesos mensuales, solo por 4 cultos en el mes. Le dábamos comida a la gente. Nadie puede venir a matarme. Nadie puede venir a decirme, usted me robó, a usted le dimos. Nadie, desde que Dios me llamó al ministerio, nadie puede venir a decirme, yo a usted le he matado el hambre con el diezmo y la ofrenda. Nadie. Y Dios honre a los que honran a Dios para bendecir este ministerio. Pero la iglesia que yo he pastoreado no se puede quejar de eso. Ahora sí que como aquel payasito que sube al autobús dice, yo prefiero pedir y no robar. ¿Sabe usted a cuánta gente le hablo? Oye, no tienen $20. Oye, no tienen... Todo para seguir sentado aquí, seguir pastoreando y seguir predicando. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ya no aguanto la cara, a mí me da vergüenza, le digo. Y yo tengo la opción de irme a trabajar. Aquí está cerca a 8 minutos, 10 lo más tardado, la línea para brincarme a San Diego. Y sé cómo hacerlo. He sido comando de las fuerzas especiales. Amén. Sé cómo infiltrarme en un lugar. Yo me le meto a Trump porque me le meto a Trump. Pero me he quedado aquí. Amén. Me he quedado aquí. Porque quiero servirle a Dios. Y yo le garantizo que hay gente, nosotros pastoreamos toda esta comunidad, sin tenerlos aquí en el templo todavía.
Y yo le garantizo que hay gente que cuando me ve, ¿sabe qué dice? Pastores ladrones. Y usted se une a veces a esa crítica y usted no sabe. Usted no sabe. Hay semanas, hermano, que vivimos solo con $60. Amén. Hay semanas que vivimos solo con $60. Somos 5. Y hay pastores, y gracias a Dios que yo vivo en esta casa tan linda, que es ministrada por una hermana, nos ha dado un lugar para la gloria de Dios, para servirle al Señor aquí. Pero hay ministerios, hermano. Usted no sabe el hambre que vive un ministro. No siga la corriente del mundo. No hable lo que no sabe. Dios instituyó el diezmo desde antes de la ley. El sacerdocio del cual habla el capítulo 14, versículo 17 del libro de Génesis, es el sacerdocio de Jesucristo, el verdadero, porque la ley solo era sombra de lo que había venido. Y si en la ley se diezmaba, imagínese usted en el sacerdocio de Jesús. Entonces, ¿por qué Pablo no lo enseñó? Porque se pagaba diezmo todavía a los levitas. Todavía, amén, todavía estaban los levitas. Todavía había una administración. Porque Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Y en eso incluía pagar los diezmos. Pero solo piensa un momento, solo un momento. Jesús siendo Dios, cuando le dijeron que si era lícito pagarle a César el tributo, y le cobraron impuestos, ¿sabe qué hizo el Señor? Sacó de un pez una moneda y le dijo, aquí está tu pago, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se oponga, no participe, si usted no quiere no participe y no pasa nada, pero no se oponga a lo que Dios ha establecido, ahí sí tiene un problema. No hable ignorancia, no se alinee con los que predican un evangelio diferente, porque el que predica un evangelio diferente es maldito, dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 12. Y otra vez os digo, maldito el que predica un evangelio diferente. Y eso me incluye a mí. Por eso es que yo cuando me siento aquí, yo no vengo a darle paja, y ni estoy esperando nada de usted. Vengo a predicar la palabra. Amén. No da diezmo, no se oponga, sea sabio. No se oponga, no se alinee con los hombres del mundo, no se alinee con aquellos que salen en las plataformas, porque sabe, te usan como un títere, porque ellos lo que quieren es catapultarse para ocuparte, y cada like que le das y cada acuerdo que le das, a ellos les suma dinerito, bing, 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 porque ese es el propósito de ellos. Me dice un hermano, pastor, ¿y por qué no se mete a las redes sociales y sus mensajes? Mire, me dice, si usted llega a tantos suscriptores, usted va a recibir una placa, usted va a recibir esto, y oigan a este, dije yo. Me dijo un hombre entendido en la materia, hermano, mire, si sus mensajes los mandamos, yo puedo hacer que sus mensajes lleguen a China, a toda la comunidad hispana, en todo el mundo. Y nos vamos a las mochilas, me dijo. Porque vamos a poner una cuenta, y le digo, oigan a este, dije. Es una buena idea, yo no ando en esas. Es pecado, no, es mercadotecnia. Es válido, pero yo no ando en esas. Amén. Llámele orgullo o llámele fe. Pero prefiero pedir a otra gente y no a la iglesia, para que no me quiten el privilegio de que la iglesia diga que ellos me han enriquecido. Y enseñamos, ¿sabe qué en la iglesia enseñamos? Hoy nos paramos y le decimos a todos esos que se han ido, si usted se ha ido de una iglesia por los diezmos o las ofrendas, véngase a esta iglesia, que aquí no le vamos a pedir ni diezmos ni ofrendas, pero sí le vamos a enseñar, porque es palabra de Dios, y si no yo tendría que agarrar hoja tras hoja y romperla, amén, porque ya la ofrenda y el diezmo ya no va. Me voy a quedar sin Biblia. Y me decía una hermana que es una bendición para nosotros, hermano, yo quiero que no se pida ni diezmo ni ofrenda. Ok,
pero sí voy a enseñarle Biblia. Porque está en la Biblia. Yo no puedo dejar de enseñar lo que la Biblia enseña. Amén. Para aquellos que dicen que el diezmo es solo para los levitas, oiga, la administración de los levitas era sombra de lo que había de venir. Y si a los levitas se les pagaba el diezmo para que su ministerio siguieran adelante, mucho más para aquel que es sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesucristo. Este evangelio tiene que ir y ser predicado a todas las naciones, a todo el mundo, dijo el Señor. Amén. ¿Cómo llegamos a eso? Gloria a Dios por los satélites, gloria a Dios por los medios que Dios usa a través de estas redes, pero este teléfono costó algo de dinero, hay que pagar internet, hay que pagar, gracias a Dios que hoy no me está fallando. Ayer yo estaba preocupado, antier, porque se iba y se venía la señal, y me doy cuenta que me llegó ya el bill, el recibo, para pagar internet para que yo pueda estar en esto. ¿De dónde agarro eso? De lo poco que Dios me da. Amén. Y pago la energía, pago la luz, pago. ¿Cómo llegar a usted? ¿Qué le dice eso? Yo debería tener más megas aquí. Amén. Porque soy de las personas que si un vecino me dice, hermano, ¿me puede dar su contraseña? ¿Cómo le digo yo que no? Porque el precio que un pastor paga, no podemos decir no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner más megas. Eso equivale a pagar más dinero. No te alinees con los que se oponen a lo establecido con Dios. No quieres ofrendar, no quieres diezmar, no lo hagas. Amén. No hay pecado en eso. Pecado hay es cuando no lo haces y aún así te opones y te alineas a lo establecido por Dios. Que Dios te bendiga. What time is?